lo que a ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones, Dios te manda paz. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios
las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Alabo al Señor porque el Señor nos ha traído hasta aquí otra vez. A pesar de nosotros mismos. Como estaba diciendo el hermano Zenobio la semana pasada, a pesar de nosotros. Porque no es fácil para quien quiere hacer su voluntad, hacer la voluntad de Dios. Eso sí debemos estar claros. Amén. Y en este estudio que estamos llevando del libro de los Romanos, como le hemos dicho, aquí está la doctrina principal de salvación en este libro. Y si lo quieren leer resumido, entonces váyanse a Gálatas, que es un resumen bien compacto, con puntos bien específicos sobre lo que es la salvación y la figura de Jesucristo. Amén. Y como nosotros estamos estudiando también la figura de Jesucristo, hoy vamos a empezar a tocar lo que es Jesucristo y Adán. ¿No? Aquí tenemos dos Adán, pero son tan pecadores como el otro Adán, así como nosotros también. Amén. Precisamente hasta el nombre indistintamente de cómo nos llamemos, nuestro problema principal es el pecado. Entonces tenemos que hablar sobre lo que es el Adán que vivió en el jardín del Edén y Jesucristo nuestro Salvador. Y para tener una especie de idea de cómo va a ser el tema, posiblemente terminemos hoy mismo, que el Señor lo permita, y que podamos nosotros ver en Romanos 5, 18, precisamente uno de los textos que vamos a tocar hoy, porque vamos a estar terminando el capítulo 5. Recuerden que terminamos la semana pasada desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a comenzar del versículo 12 en adelante. Pero el versículo 18 es el que vamos a estar repasando, tocando y viendo específicamente de cómo la palabra del Señor nos dice. Vean el versículo 18 y luego vamos a el versículo 8, que también nos muestra una idea de lo que es la salvación. ¿Ya tienen el versículo 18? Amén. Dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y ahora viene la parte que nos señala a nosotros y nos ayuda. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está diciendo este texto en el versículo 8 que el amor de Dios se muestra a través de la muerte de Cristo.
porque nosotros merecíamos morir por nuestros pecados. Aunque nuestra muerte no iba a justificar el pecado que habíamos cometido contra Dios. De verdad no, eso es como cuando usted y yo le debemos muchísimo dinero a alguien y solo pagamos la mitad. Siempre va a quedar la deuda pendiente. Si es lo único que tenemos, si entregamos todo, pero solo pagamos la mitad, igualmente vamos a quedar debiendo. Es decir, ni su vida, ni mi vida iba a complacer la demanda de Dios por nuestros pecados. Porque en realidad ofendemos siempre. Si a veces hay personas que no deciden perdonar porque hay algo que le afecta directamente, imagínense lo que sería el perdón de Dios si actuara como nosotros, que sí conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Porque cuando llegamos pidiendo perdón, muchas veces buscamos una justificación antes de pedir perdón. Y decimos, no es lo que estás pensando. O no fue mi intención. ¿Verás que sí? A veces cuando comenzamos a pedir perdón, decimos eso primero. No fue mi intención ofenderte. Pero la cuestión está en cómo realmente nosotros hacemos las cosas. Porque cuando el hombre y la mujer pecaron en el jardín del Edén, estaban conscientes de que estaban pecando. Así es. Y muchas veces nosotros cuando hacemos algo que no es correcto, conscientemente lo hacemos. O no sabemos que el decir algo contra otro va a afectar. O hacer algo. Imagínese usted que usted decida pasar la calle con el semáforo en luz roja. Decía, no, venía distraído. Eso no es una justificación. Eso va a causar que haya problemas y dificultades. O problemas para ti, o vas a hacer que otro se accidente. Por eso es que el que nosotros demos nuestra vida por nuestros pecados no es suficiente para alcanzar el perdón de Dios. Ciertamente. Por eso es que tenía que ser Jesucristo. Además de ser alguien diferente a nosotros, era alguien superior a nosotros siendo humano. Y que como dice la palabra de Dios, no pecó. Es como que usted empiece a lavar una ropa en agua sucia. No está haciendo nada. Asimismo es nuestra justicia. Que pensamos que lo que hacemos va a agradarle a Dios, pero en realidad estamos haciendo más de lo mismo. Por eso es que este versículo 8 es algo súper importante para nosotros, que debemos considerar. Mas Dios muestra su amor. Siempre Dios dando un paso adelante de nosotros. Siempre. Él dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Me gustaría seguir hablando más sobre este tema, pero es necesario entrar a lo que es la parte de teología. Una de las cosas que nosotros vamos a ver aquí, porque ya hemos visto los primeros capítulos hablando directamente del pecado, luego de cómo el pecado afecta a algunas de las divisiones que había, judíos y gentiles. Recuerdan que estuvimos hablando hasta el capítulo 4, pero entramos ahora a lo que es el capítulo de la justificación, de lo que hizo Jesucristo. Versículo 1 nos dice que justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de hoy es que Dios muestra su amor a través de Jesucristo para hacernos salvos. Pero una de las cosas que quiere el apóstol Pablo empezar a enseñar en este capítulo es que hay algo sumamente importante, lo que es la influencia de Adán, lo que pasó allá. Y quiero abrir diciendo esto. Una vez estuve conversando con un hermano, hace mucho tiempo, hace aproximadamente como 20 años atrás, y él estaba muy molesto, pero muy molesto. Él decía, ese Adán sí es tonto. ¿Por qué tuvo que pecar? Ahora por su culpa, nosotros no somos salvos. Estaba muy molesto. Yo me puse a estudiar la Biblia y decía, oye, pero ¿qué tenía Adán en la mente cuando hizo eso? Entonces yo le hice la pregunta,
Y yo creo que se molestó más conmigo que con Adán. Dije, y usted que conoce todo eso y ha leído la Biblia, ¿por qué sigue pecando? No me dijo más nada. Porque ese es el problema. Que a veces nosotros, hoy en día, pensamos que nosotros pudimos haber sido mejor que Adán. Sí. Y yo sé que quizás algunos de ustedes o los que nos están viendo por las redes sociales pudieran pensar que es culpa de Adán el pecado de hoy. Le echamos toda la culpa. Hay otros que por otro renglón dicen que el pecado es culpa de Satanás. Entonces ellos no son pecadores. Satanás los hace pecar, dicen ellos. Ese es un demonio que tienes de mentira, un demonio de robar, un demonio de malos pensamientos. Le echan la culpa a los demonios. Y otros dicen que Adán es el culpable. Pero mi pregunta es, ¿la vida que nosotros llevamos hoy no es las consecuencias de las acciones que tomamos en el pasado? Los que tienen un buen matrimonio le dan gracias a Dios porque escogieron bien. Los que tienen un matrimonio normal dirán, bueno, por lo menos no escogí una mala. ¿Verdad que sí? O un malo. ¿Verdad que sí? Lo que estás viviendo hoy, lo que estamos viviendo hoy, es el resultado de las acciones que tomamos en el pasado. No vamos a el otro no lo vamos a decir. Porque hay muchos y muchas que hoy sufren por las decisiones que tomaron. Así es. Algunos lo hicieron obligados por solo querer salir de su casa. Y otros lo hicieron obligados porque ya estaban grandecitos y molestaban en su casa y ya no querían seguir escuchando el tiki-tiki. ¿Verdad que sí? Entonces tomaron una decisión equivocada y entonces se están lamentando. Pero no vamos a hablar de ese tema tampoco. Amén. Sino que la influencia del pecado tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy. Pero déjeme decirle, si usted hubiera sido el Adán o la Eva de ese jardín del Edén, hubiera tomado la misma decisión. Cierto. Porque hoy lo estamos haciendo. No conocemos las cosas buenas, no conocemos las normas, no conocemos las obligaciones y aún así decidimos actuar egoístamente o decidimos actuar orgullosamente o simplemente no actuar para no aparecer en ninguno de los lados, pero pecado es pecado. Hágase esa pregunta. ¿Le echa usted la culpa a Adán por las cosas malas que usted y yo hacemos? Adán no tiene la culpa de las cosas que usted ha decidido hoy. Adán no tiene la culpa de las cosas que yo decidí. ¿Usted sabe cuál es la culpa de Adán? Verse reflejado como toda la humanidad en el jardín del Edén. Y que la Biblia lo dice claramente. Si nosotros vemos esa influencia, versículo 12 de este capítulo 5, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Póngase a ver esto. Si Adán fue creado perfecto y tuvo ese problema, ¿qué hubiera hecho usted o qué hubiera hecho yo si hubiéramos estado en ese mismo lugar? Y un ejemplo, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos solos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Qué acciones emprendemos? ¿O vamos a la batalla de la mente que nosotros tenemos ahorita? A veces hablamos y pensamos mal del gobierno, pero el gobierno se rige por ciertas normas. Que hay gobiernos que crean sus normas para manipular otras cosas, ya esa es otra cosa. Pero hay cosas que nosotros no cumplimos y queremos ser justificados. Como por ejemplo, en algunos países no tiene una condenación porque robó para comer.
Y algunos dirán, wow, ¿por qué lo vamos a castigar si lo que tenía era hambre? ¿Es justo eso? No, robo es robo. Ese es como a veces pasa con los niños, cometen algo que hacen algo delicado, algo problemático. ¿Y qué decimos? Ah, no, son niños. Pero si un niño va a la casa suya y ese niño no es suyo y rompe el jarrón más costoso que usted tiene, usted va a decir, ah, es un niño. ¿Ah? O hace un rayón grande en el carro. Ah, es un niño. ¿Qué piensa? ¿Verdad que cambia la perspectiva, ¿no? Por eso es que nosotros tenemos que pensar muy bien en cuanto a la influencia del pecado. Que el problema del ser humano es que hasta que no le afecta, no considera nada. Yo recuerdo el problema de mi país, que comenzó prácticamente, lo más difícil comenzó en el 2011. Había problemas de comida, de dinero, de salario y todo eso, pero como mi salario era relativamente alto, a mí no me afectaba, porque alcanzaba para cubrir todas mis necesidades. Pero llegó el momento en que me di cuenta que lo que yo cobraba ya no me alcanzaba ni para 5 días. Y entonces ahí sí dije, wow, la cosa está fea. Pero 4 años antes, ¿qué decía? Nada. Veía todo normal. Y así mismo pasa con el pecado. Que hasta que no nos afecta a nosotros, no nos damos cuenta que hay un problema. Es como cuando el vehículo, si no se le hace las revisiones regulares, nosotros no sabemos qué está pasando, sino hasta que prende la lucecita. Ese motorcito anaranjado que aparece ahí, nos da miedo, ¿verdad? Pero mientras tanto, sigue. Gasolina, échale solo gasolina, gasolina. Y a veces refrigerante. Cuando ya vemos que la agujita llega a 110 grados o que empieza a parpadear. Y eso ocurre con el pecado, que hasta que no nos afecta no nos damos cuenta. Por eso es que la influencia del pecado en Adán es una de las cosas que no podemos dejar pasar por alto. Y ese pecado tuvo una extensión hacia nosotros. Por eso lo dice claramente que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó, estaba dando una muestra de lo que iba a ser toda la humanidad. Toda la humanidad. Aunque algunos digamos que no. Aunque algunos digamos que hubiéramos sido nosotros diferentes. El pecado entró al mundo por un hombre. Y el pecado afectó de una manera física, pero también de una manera espiritual. ¿Por qué de una manera física? El hombre fue creado para no morir. Así es. Y eso lo podemos ver, léanse los primeros capítulos hasta el capítulo 8 de Génesis. Se darán cuenta que aún así Dios tuvo tanta misericordia que mucha gente vivió muchos años. ¿Cuántos años vivió Adán? Creo que fue 895 años aproximadamente. Vemos a uno llamado Matusalén que vivió 969 años. Pero ojo, dése cuenta que no llegó a 1000. Y hay una referencia bíblica que 1000 años es como un día para Dios. ¿Recuerdan esa? Eso no tiene nada que ver con eso, pero por si acaso al hombre se le ocurre decir, viví un día de Dios. No, ni siquiera eso. Ni siquiera pudo vivir un supuesto día de Dios. ¿Por qué? Porque entró el pecado. De esos hombres que habla la Biblia, de diferentes edades, solo uno vivió 300 años. Y no llegó más de allí porque, ¿sabe por qué? Porque ese hombre se portó tan bien, dice que fue perfecto ante los ojos de Dios.
que Dios dijo, esta tierra no merece tenerte allí. Enoc. Y dice que Dios se lo llevó, no vio muerte. Imagínense, eso tiene que ponernos un signo de interrogación en nuestra mente. Algunos a veces se preguntan, pero ¿por qué Enoc no vino a morir por nuestros pecados? Si Enoc prácticamente fue perfecto delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Enoc también pecó. Descendencia de Adán, pecó igual. Tenía que haber sido alguien diferente a la descendencia de Adán para no ser pecador, así como Jesucristo no tuvo pecado en este mundo. No podemos lavar la ropa sucia con agua sucia, porque no va a haber un resultado diferente, sino suciedad. Por eso es que la influencia del pecado, y es lo que tiene que hacernos a pensar a nosotros. Cuando usted vaya a evangelizar, que tiene que hacerlo, así como yo debo hacerlo, tenemos que enfocarnos en este problema. Nuestro problema no es que seamos buenos o seamos malos. Nuestro problema es que pecamos contra Dios. Ahí está. Y mucha gente dice que yo soy bueno. Yo no peco. Y empiezan a decir los pecados que parecieran ser más grandes. Yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no he violado. Pero, ¿has dicho alguna mentirita alguna vez? Algunos dicen mentiras blancas. No, pero es que mentira tiene el mismo color. Algunos dirán, no, he dicho una mentira para salvar a otro. Algunos dicen, dése cuenta. Rahab no dijo una mentira para salvar a los 2 espías de Israel y Dios la bendijo. Dios no bendijo la mentira. Dios bendijo fue el corazón de ella para proteger a esa gente. Pero nunca dice que la mentira no fue pecado. No, tenemos que entender que sí fue pecado. Sí mintió. Pero lo que pasaba en el corazón de ella era diferente. Nosotros tenemos que tener cuidado con las mentiras, así sea para salvar a otros. Amén. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a decir a toda la verdad, ¿no dijo Jesucristo? El problema es cómo nosotros decimos las cosas. Porque a veces pensamos que decir la verdad, eso es justo, es bueno, es correcto. Ve cómo estás gorda. Eso es una verdad. Ve, gordo. Ve, eres un inútil. Quizás sí. Pero no es lo correcto, ¿verdad que sí? No me digan gordo. Dígame gordito. Suena más cariñoso. Ese es el problema del pecado. Que pensamos que cuando pensamos ser muy correctos, a veces ofendemos a otros. Porque decimos la verdad. Pero es una manera mala de decir la verdad. Y tenemos que cuidar nuestra mente. Porque a veces pensamos hacerlo. Pero es como quien dice, una mano de hierro con un guante de seda, pero que golpea muy duro. Asimismo son las palabras de quienes no medimos lo que decimos en muchas ocasiones. Es algo duro forrado con algo que pareciera ser muy fácil. Mire, todos los hombres pecamos como la única herencia que dejó Adán. Todos los hombres y todas las mujeres también. Amén. Por si creen que se van a escapar de eso. Amén. Allí sí no buscan ser iguales, ¿verdad? No, la Biblia dice hombre, nosotros somos... No, ustedes las mujeres son parte del hombre. Amén. Así que el feminismo no le va a salvar del pecado. Más bien, el feminismo es un pecado. Amén. Las mujeres las perdí. Pero no importa, están incluidas aquí en la Biblia, con el pecado. Sí, Señor. Entonces tenemos que ver eso claramente. La extensión de la influencia, no crea que porque está muy lejos en el tiempo de lo que Adán hizo, no crea que vamos a estar salvos de pecar, ¿o no? Algunos piensan que porque no conocen de la palabra de Dios, ellos no van a ser juzgados. Pero ¿sabía usted
que hay tribus que nadie las conoce, pero que ellos son caníbales? ¿Será bueno comerse a otras personas? ¿En la iglesia o en serio? Bueno, algunas tribus están en las iglesias también, comiéndose a otros. No, pero esa es otra cosa. Sí, así lo dijo el pastor. No, hermanos, mire, el problema de muchas personas que están apartados de otros, pareciera que es como injusto, ¿no? Decir que van al infierno porque nunca han escuchado de la palabra de Dios. Pero la misma palabra de Dios dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cuando está la creación presente y nosotros la vemos, tenemos que pensar de todo eso perfecto, hay alguien detrás y ese es Dios. Amén. Y el hombre, por naturaleza, siempre está buscando a un ser superior a él, a un ser creador. Así se llame ateo ese hombre. Siempre va a depender de alguien más. Porque siempre va a haber la pregunta, ¿de dónde vino esto? ¿O de dónde yo vine? Y allí va a estar el pensamiento de lo que es Dios para la vida del ser humano. El problema es que a veces hacemos lo malo y decimos, como yo no soy evangélico, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero problema mayor aún es cuando alguno, siendo parte de una iglesia, hace lo que mejor le parece, que tampoco es correcto. Por eso es que la extensión de la influencia es directamente proporcional a lo que tú y yo hacemos hoy en día. Hoy nosotros tenemos muchos pecados diferentes a los que cometió Adán. Muchos. Y ese es el problema. Que nosotros como seres humanos actuales ampliamos la gama de pecados. Ampliamos. Y ese es el problema de nosotros hoy. Que es tan amplia esa gama de pecados que hacemos todos los días, que pareciera que algunos de esos no son pecados. Pareciera que algunos no me afectan. Y ese es el problema de nosotros hoy en día. Que como yo no soy importante, lo que yo haga o diga no tiene nada que ver. Eso no va a cambiar el mundo, dirán algunos. Pero ¿sabe usted que Jesucristo con 12 personas cambió el mundo? Y eran 12 personas. Es tremendo cómo nosotros, si nos proponemos hacer algo y somos dirigidos por Dios, realmente va a impactar. Pero también, no sabe, una sola persona impactó al mundo. Adán, con su pecado. Vemos otros ejemplos. ¿Recuerdan al emperador Calígula? Incluso él decía, por donde pasa mi caballo, la hierba se seca y nunca más crece. Imagínense la maldad que representaba. El emperador Nerón, que mandó a matar a su mamá para ver de dónde él había salido. Ábranla porque yo quiero ver de dónde salí yo. Imagínense la locura que tenía ese hombre. Modernamente hablando, tenemos al líder alemán, Hitler. ¿Cuánto mal causó una sola persona, su manera de pensar? ¿Cuánta gente murió? Y muchos gobernantes en el mundo hoy en día no les importa desvivir a nadie con tal de mantenerse gobernando. ¿Y eso no lo hace el pecado? Vemos cómo el efecto del pecado al entrar por Adán se reflejó rápidamente en su hijo Caín. ¿No fue su primer hijo? ¿Qué hizo con su hermano menor? ¿Lo desvivió? ¿A causa de qué? Del pecado. Orgullo, egoísmo. Es tremendo cómo la palabra de Dios habla de eso. Eso fue rápido. Entonces quiere decir que el efecto del pecado nos lleva hasta la muerte. Y por eso es que no es solamente una separación de la parte física, sino también de la parte espiritual. Por eso es que Dios, cuando creó al hombre, lo creó para vivir eternamente y para siempre con él, física y espiritualmente.
Pero como Dios no acepta el pecado en su presencia, todo pecador debe ser apartado de Dios. Por eso fue creado el infierno, para que la persona estuviera separado de Dios. Porque aquel que no cree en Cristo como Salvador, sus pecados van a estar con él para siempre. Por eso no pueden estar delante de Dios. Y ese es el problema que tiene el hombre con Dios, que sigue cargado de pecados. Y no hay una justificación, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Esa influencia llegó hasta nosotros. Y mientras sigan naciendo personas, va a seguir esa influencia. Porque cuando las personas nacen, aun cuando nacen en una etapa de inocencia, son un potencial pecador creciendo. Por eso, como le dije hace unas 2 semanas atrás, un niño recién nacido le decimos, ¡ay, es un angelito! No, no es un angelito. Es un potencial pecador que está esperando su momento para pecar. Por eso en las noches se para a chillar, manipula, porque no quiere estar en la cuna o en la cama, quieren que lo estén cargando. Cuando lo acostumbran a sacar a la calle por un rato, el otro día empieza a chillar más duro porque quiere estar allá afuera. ¿Eso qué será? ¿Y la manipulación cómo se llama? ¿Es pecado? ¿A quién tenemos entonces allí recién nacido? A un potencial pecador. Él no sabe nada, dicen. Él no sabe. Pero ¿cómo sabe cuando lo levantan de la cuna y se calla la boca? O cuando nosotros lo llevamos al centro comercial y se tira en el suelo a dar patadas y chillar durísimo para que le compren algo. Eso no es pecado. ¿Qué decimos? Ay, es un niño, déjalo. No. Amén. Por lo menos a mí no me lo hacen. Y si usted quiere ayuda, yo puedo ayudarle con eso. Amén, amén. Si es que quiere ayuda. Si usted soporta a su niño berrinchudo, recuerde que otros no. Ah, perdón, ese es otro tema. Estamos hablando de pecado. Seguimos, hermanos. ¿Cuál es la prueba de la influencia? Ya hemos dicho algunas, pero esa prueba de la influencia, versículos 13 y 14, dice, pues, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura de Jesucristo, aunque no lo crean. Es una figura porque impacta a toda la humanidad. Algunos dirán, pero bueno, ¿y qué pasó con esa gente que vivió después? ¿Será que no tenían pecado porque no había ley? Dirán algunos, ¿no? Y eso es algo lógico, ¿no? En un estado, aquí mismo en Estados Unidos, nosotros podemos ver donde hay leyes que solo se aplican en ciertos estados de Estados Unidos. Por eso es que hay algunos que cometen ciertos delitos y se van para otro lugar, porque allá no es penalizada ese delito. O la actuación puede ser pagarse con días de acción social. En otros no, en otros se paga con cárcel directamente. ¿Es así o no, hermano? Entonces muchos utilizan la ley, la manipulan para ellos salvarse. En el pasado, no es que la gente no tenía pecado. Sí tenía pecado. El problema es que hasta que no sale algo escrito, una ley, la gente no va a responsabilizarse por eso. Porque va a pensar que mientras no haya una norma, entonces lo que yo haga no importa. Pero desde un principio ya estaba establecido que el hombre que pecara iba a morir. ¿No le pasó a todos los demás? Incluso hasta Matusalén. 969 años, pero murió. ¿Cuánto más nosotros que ya con 50 años nos duele las rodillas, los codos, el cuello, la oreja? Todo nos duele. Mucho más rápido para morir. Pero miren,
Ha sido notorio que desde el principio el hombre ha pecado. Ahí está Caín. No fue criado por Adán y Eva, que hablaron varias veces cara a cara con Dios. ¿Por qué su hijo le salió así? Y a veces nosotros criticamos a los pastores. A veces con justicia. Pero normalmente estamos pendientes de su familia. Ah, pero ¿por qué su esposa se viste así? ¿Por qué hace esto? ¿O por qué sus hijos hacen esto o aquello? A veces nosotros criticamos, ¿verdad? Pero el problema está en la decisión que toma cada quien. Cada quien toma su decisión. ¿Cuánto no habló Dios con Adán y con Eva en el jardín del Edén? ¿Y qué pasó después con Caín? ¿Usted cree que ellos como padres no estuvieron siempre con sus dos hijos hablándoles de las cosas y maravillas que Dios había hecho? ¿Qué pasó con Caín? Tomó su propia decisión. Ojo, eso no quiere decir de que cualquier hijo que haga algo malo, los papás no tengan responsabilidades. Sí la tienen. El problema es que cada padre responda por su responsabilidad. Cada padre. Haga la tarea. No crea que los hijos se van a acomodar con el tiempo. No. Hágale eso mismo a su carro. Que empiece a sonar un neumático. No, deja, o sea, de aquí a mañana ya no suena. Usted vea. Así mismo son los hijos. Si usted ve que algo no está funcionando con su hijo y no hace nada, va a ser peor. Va a ser peor. A veces, no, es que a mí no me incomoda, dicen madres o padres. A mí no me incomoda. Además, es mi hijo, soy yo quien tiene que corregirlo. Si alguien le molesta, quítese del lado de él. Así decimos. Pero sabe que la influencia del pecado se ve como prueba cuando hay cosas que empezamos a hacer y después no podemos controlar para parar. Todo vicio es pecado, pero el vicio comienza cuando permitimos algo. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia en cuanto a los padres y madres que no corrigen a sus hijos? Que van a vivir una vida de amargura. Van a vivir una vida viendo cómo sus hijos lo ofenden. Van a pasar vergüenza en la calle. Esto no es un tema de familia como tal. Es un tema de pecado. Pero la familia peca. Así, ese es el problema. Y esa es una prueba que hoy nosotros cometemos pecado. Y a veces nos inventamos pecado. Si no hay, lo hago. Y ese es el problema del pecado. Que el pecado va mucho más allá de lo que nosotros creemos. Llega el momento en que estamos acostumbrados a pecar, que cuando hacemos lo malo no nos duele, no pedimos perdón a Dios. Y si ofendemos a otro, ya tú, si eres muy liviano espiritualmente, decimos. Ese es el problema del pecado. Y eso lo comenzó Satanás diciéndole a Eva, ¿y tú crees? Dios no quiere que tú conozcas lo bueno y lo malo. Dios quiere mantenerte allí encerrado. ¿Ves lo que dijo Satanás? ¿No le dicen eso a veces a nuestros hijos? ¿O no nos dicen eso a nosotros también? ¿Para qué tienes tus hijos encerrados en la casa? Los tienes allí presos. Que salgan, que se diviertan, que conozcan. ¡Wow! Y nosotros, ¿verdad? Hay una fiestecita. Anda, mijo, pero ven temprano. Repongo leyes. Sí. ¿Usted sabe qué puede ocurrir en 5 minutos? Amén. Ok, esa es otra cosa. Para todo hombre, su inclinación ha sido el pecado. Antes de la ley, incluso. Antes de la ley. ¿Por qué son creadas nuevas leyes en diferentes partes del mundo? Porque hay nuevos delitos que se repiten cada día. Antes no había muchas leyes que protegieran a los animales.
¿Verdad que sí? Era raro escuchar que un país protegiera a los animales. Ahora no. Porque hay gente que son tan salvajes y tan malos con los animales que a juro tuvieron que crearse leyes para proteger a los animales. Al medio ambiente. ¿Quién iba a estar pensando en medio ambiente? ¿Quién? Y ahora no hay leyes contra eso. ¿Sabe que en Brasil hay una ley que es muy fuerte? Que si usted quema alguna basura, así sea en el patio, en el fondo de su casa, hasta puede ir la policía y multarlo. Porque está destruyendo el medio ambiente. Dirán, esa es mi basura, es mi casa, es mi fondo. Pero te dice policía, es mi ambiente. ¿Sí? Puedes ir detenido o tienes que pagar una multa. ¿Ustedes cuándo veíamos eso? Yo cuando niño dije, todo el mundo quemaba todo. Para sembrar, ¿qué se hace normalmente? Hay una etapa donde tienen que quemar todo para después arar y sembrar. Bueno, hasta eso hoy está controlado. Tienes días específicos para hacerlo. Así hay muchas cosas. El problema de la ley, hermano, es que no es que te va a condenar esa ley. La ley lo que hace es exteriorizar lo malo que estás haciendo, porque la incumples. Hay gente que vive como mejor le parece y como no hay alguien que le dé un parado, lo sigue haciendo. Pero el momento en que le afecta a alguien, le dice, epa, ven acá, mira, tu música está muy alta. No, yo siempre la escucho así, pero me afecta a mí. ¿Verdad que sí? Y ese es el problema, porque comienza una ley, comienza algo establecido. Yo veo algo que para mí no tiene mucha gracia, pero yo conocí urbanizaciones en Venezuela donde el que firmaba contrato para comprar una casa muy costosa, por cierto, en ese contrato decía incluso el color que debías pintar la casa. Estoy gastando yo un dineral porque yo no puedo pintar el color que yo quiera. Es una ley de esa urbanización. ¿Sí? Y si por algún motivo pintan de otro color, o lo multan, o busquen manera de sacarlo de allí, aún teniendo casa comprada. Son cosas que uno no tiene. ¿Cómo uno piensa en eso? Yo pagué mi dinero, eso es mío, yo puedo, además de comprar la pintura, esa casa es mía. Pero es una ley. Imagínese usted la Biblia. ¿Cuántas cosas dice la palabra de Dios que nosotros ofendemos a Dios y no sabemos hasta que la leemos? Por eso hay muchos cristianos evangélicos, no quiero decir la palabra, pero voy a tener que decirlo. Amén, amén. Negligentes, pseudoevangélicos, porque como no leen la Biblia, siguen pecando porque hay cosas que no conocen de la Biblia que ofenden a Dios. Amén. Por eso viven una vida desastrosa. Y como muestra, vean a sus hijos, vean lo que tiene de calcomanías en su carro, vean lo que hay en su casa, cómo se comportan en el trabajo. Y no quiero decir porque la lista es larga. Tenemos un problema porque no leemos la Biblia. Ahí está. Al no conocer la ley, pensamos que podemos hacer lo que mejor nos plazca. Amén. Cierto. Yo no sé dónde nosotros dirigimos a nuestra familia. Pero si no lo dirigimos a la iglesia, estamos mal. Amén. Si no lo dirigimos a la palabra de Dios, estamos mal. Nuestros hijos tienen que ver como prioridad la palabra de Dios. Ni siquiera la escuela. Presionamos tanto a nuestros hijos para que estudien y tengan las mejores calificaciones, pero para las tareas que manda la escuela dominical, ni con el pétalo de una rosa le tocamos. Ouch. Ah, pero se va a graduar de ingeniero. Pero ese ingeniero, ¿va para el cielo o va para el infierno? Me voy a calmar, no se preocupe. Pero es nuestro problema, porque eso es la prueba de la influencia del pecado.
A veces nuestros hijos, digo para incluirme allí, porque ya mi hijo es un hombre que casi me alcanza la edad también, imagínense. Pero a veces nuestros hijos son los que llevan la casa, son los que deciden qué se hace y qué no. Dígalo. A veces prefieren otra cosa antes que la iglesia. ¿Usted sabe por qué algunos de cultura hispana están contentísimos aquí en este país? Porque cuando ya sale de la secundaria, me voy por la universidad, me salgo debajo del techo de quien me tenía presionado. Eso sí les gusta porque van a hacer lo que mejor les parece en la universidad. Pero si nosotros como padres no preparamos a nuestros hijos para cuando estén solos, tenemos un problema con Dios también. Y eso es la influencia del pecado. Nadie pecó como Adán. Nadie. ¿Usted sabe por qué nadie pecó como Adán? Porque la voz directa de Dios escuchó él en sus oídos físicos, naturales, e hizo lo contrario. Quizás nosotros no vamos a tomar una fruta para comer. No. Pero usted sabe lo que significa tener en nuestros hombros la responsabilidad y el efecto de muchas cosas y de muchas personas. Es tremendo. Quizás tú no vas a tomar el fruto prohibido, pero sí vamos a desobedecer a Dios voluntariamente, con lo que hacemos, con lo que decimos. Y lo digo personalmente. Hermano, usted no sabe cuántas veces yo he pecado de ayer para hoy. Yo no sé si quizás sea más que ustedes. Espero que no. Pero nuestro problema es que la prueba de la influencia de pecado, muchas veces nosotros la pasamos por alto y no obedecemos a Dios, no pedimos perdón a Dios y no pedimos perdón a las personas que ofendemos. A veces ofendemos a nuestros hijos y pensamos, pues son unos niños, ¿para qué le voy a pedir perdón? Es un niño, él vaya aprendiendo. Pero usted sabe lo que impacta la vida de un hijo cuando tú le pides perdón. Eso nunca lo va a olvidar. Usted cuando niño nunca vio que a veces se cometía injusticia cuando le trataban. ¿Y qué sentía usted en ese momento? Se sentía la peor persona del mundo. Porque decía, ¿cómo le reclamo? Es mi mamá. ¿O cómo le reclamo? Es mi papá. Pero qué bonito se siente cuando tu papá o tu mamá te pide perdón. ¿Verdad que sí? ¿Por qué nosotros no somos capaces de hacerlo hoy en día? Porque nuestro problema es que somos egoístas. Somos orgullosos. Queremos mostrar que somos los mejores, pero siendo los peores, somos incapaces de reconocer nuestro error. Amén. Y todo eso es la influencia del pecado. Mis hermanos, hay muchas cosas buenas por hacer, pero no vamos a saber hacerlas hasta que no conozcamos la palabra de Dios. Hay varias cosas que no deben ser primero que la iglesia. Ni la playa, Amén. ni las fiestas, Amén. ni el deporte, Amén. ni la otra familia, Amén. ni los tíos, los abuelos. Llegaron a visitarme, trátelo a la iglesia. Amén. Si soporta venir a la iglesia, gloria a Dios. Vengan el próximo domingo que también vamos a venir. Amén. Pero no, vino de lo último de Argentina. 6 días de viaje. Lo voy a tener para la iglesia. ¿Cuándo los vuelvo a ver? Yo prefiero que los veas en el cielo. Amén. Amén. Porque si haces eso y no le predicas, ellos van para el infierno. Yep. Discúlpenme por ser crudo, pero No, está bueno. la palabra de Dios lo dice. Amén. ¿Prefieres que se vayan al infierno con tales? No, ¿para qué lo voy a molestar a la iglesia? Quieren pasar tiempo conmigo. Entonces muéstrale qué es lo mejor para ti, qué es la prioridad. Right. Y así, hermano, hay muchas cosas que pudiera decirle. Que no las digo porque hay unas que también me afectan a mí. Pero yo sé que este también. Debemos pensar en eso.
La influencia del pecado no es solamente cuando alguien sale llorando. La influencia del pecado es cuando alguien, viendo lo que hago, copia lo que hago y es peor que yo. Mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia. Hermanos, no se crean que porque el estar aquí, ya el pecado no nos toca, al contrario. Por eso se predica todos los días, para recordar lo malo que hacemos y que ofende a Dios. Amén. Entonces la influencia, aun cuando viene de Adán, con Jesucristo debe ser cambiada eternamente y para siempre, y nosotros tenemos que buscar ese cambio en Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga. Me gustaría seguir hablando, pero ya el reloj me dijo basta. La próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a seguir hablando, pero ahora de la comparación. Vamos a ver cómo Adán y Cristo tienen similitudes, pero también vamos a ver la diferencia. Entonces yo les recomiendo que sigan leyendo hasta terminar el versículo 21 del capítulo 5 de este libro de Romanos que estamos estudiando. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y Dios nos permita aquello que escuchamos aquí y lo que yo mismo dije, yo pueda cumplirlo para que el Señor nos siga bendiciendo y haciendo crecer como una iglesia sana, como familia sana, como un cristiano sano y espiritual que vive para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, le damos gracias porque vemos cómo la figura de Adán ha sido tan, pero tan criticada, pero nosotros mismos, Señor, nos portamos